urgencia. Si les fue una urgencia porque obviamente no lo pueden dejar abierto hasta que al Ejecutivo, al Congreso se le dé la gana, sino siempre es una vigencia porque lo presenta el presidente y el Congreso lo aprueba. Y normalmente ahora con la pandemia se dio mucho, que habían estados de emergencia, estados de necesidad, etcétera, toque de queda inclusive, pero durante un determinado periodo de tiempo. Pero como les digo, la mayoría de leyes solo dice la vigencia cuando empieza, pero no cuando termina. Sin embargo, también en esos artículos últimos aparece lo que se conoce como derogatoria de las leyes. Y ahí pues la ley esta que se está decretando puede hacer que entre en contradicción o entre en oposición con otra ley que está vigente. Entonces, por ello, en la parte derogatoria se indica que leyes van a quedar derogadas. Entonces, obviamente, el tiempo de vida de esa ley procesal va a ser cuando otra ley procesal venga y lo cambie. Venga y lo cambie. Por eso en la ley de organismo judicial, en el artículo 8 indica lo que es la derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores. Es decir, cuando una ley viene a derogar otra es cuando el tiempo de vigencia de esa ley que está siendo derogada llegó hasta ahí, ¿verdad? Eh, y en este artículo siempre del 8 habla de cuáles son las formas de derogatoria. La literal de dicho artículo dice, por declaración expresa de las nuevas leyes. Es decir, la nueva ley va a decir, se derogan los artículos tales y tales de tal ley. Ahí los derogó expresamente. Parcialmente, porque haya incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. Es lo que les decía, que puede haber contradicción o incompatibilidad, entonces obviamente la ley nueva va a pasar a regir y va a derogar parcialmente la ley anterior. Luego, totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. En nuestro país hay muchas leyes que son parciales, ¿verdad? Solo se les hacen cambios parciales. Y por eso a veces después no entiende uno nada, porque eso ha pasado con el Código Procesal Penal, que le han hecho reformas en el tiempo y parcialmente. Entonces a veces hay normas que quedaron en el limbo, podríamos decir así. Ahora, hay leyes que sí han sido totalmente derogadas por la nueva ley. Pero eso es bien difícil porque a veces cuando son muy extensas las leyes, el Congreso en su dinámica no las aprueba, sino solo van haciendo parcial, ¿verdad? Y la literal de total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia a las que ésta hubiere derogado. Bien, aquí hay algo interesante. Les comento que en el año 2016 el Congreso de la República aprobó una nueva ley de la carrera judicial, a efecto de que el órgano rector de la carrera judicial fuera el Consejo General de la Carrera Judicial, como es en muchos países de Latinoamérica. Y entonces se aplicó la literal C, totalmente porque la nueva ley vino a regular por completo la materia considerada por la ley anterior. Sin embargo, el consejo que se integró en esta ocasión, la mayoría tenían interés en participar para magistrados tanto de sala de apelaciones como de corte, y descuidaron su trabajo principal. Pero lo más grave de esta ley era que había ciertos artículos que eran inconstitucionales. Entonces hubo un momento que había como un choque de trenes entre el Consejo de la Carrera y la Corte Suprema de Justicia, porque habían artículos de la LOC y de la Constitución principalmente que le permitían a la Corte regular o establecer dichas situaciones. Entonces entró en pugna con el Consejo. Los derivados de ello, se plantearon sendas acciones de inconstitucionalidad ante la CC y esta la declaró con lugar. Y posteriormente el Congreso de la República realizó otras reformas a esa ley de la carrera judicial. Y es por ello que ahí
se da también el último párrafo de este artículo. Bueno, se da el C, como les decía, luego el D porque se declaró inconstitucional, y el hecho de la derogación de una ley no recobra vigencia las que usted hubiera derogado. Es decir, muchas de los artículos de la ley del organismo judicial fueron derogados por la ley de la carrera judicial. Entonces, aún con esas inconstitucionalidades y con esas nuevas reformas que realizó el Congreso de la República, por el hecho de la derogación de la ley, no recaudan vigencia de que estuviera derogado. Es decir, se derogó bastante de la ley de la carrera, pero eso no hizo que los artículos de la LOC, que fueron derogados por la otra, recobren vigencia. Sino en todo caso tendría que el Congreso volver a regular esa situación, volver a plantearse una iniciativa de ley, un proyecto de ley, y con base en ello restaurar esos artículos, si así lo quisieran, ¿verdad? Pero se dieron todas esas situaciones en la cuestión de la derogatoria. Luego tenemos que, al aplicar la ley procesal, el juez debe determinar previamente si la norma que va a aplicar se encuentra vigente o no. Por eso es importante que cuando nosotros vemos que el Congreso aprobó una nueva ley, nos vayamos a la parte de la vigencia y la derogatoria, porque puede hacer que se den todos esos presupuestos del artículo 8 que les expliqué, y entonces el juez puede aplicar una ley que ya no está vigente y puede incurrir en alguna responsabilidad también. Es decir, tiene que aplicar la norma que esté vigente, tal y como lo establece la Constitución Política de la República en el artículo 180, que se refiere a la vigencia. Este artículo de la Constitución indica lo siguiente: vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Eso es lo que da la vacatio legis que les había hecho referencia. Y también esto mismo lo regula el artículo 6 de la ley del organismo judicial. Para efectos de aplicar la ley procesal en el tiempo, se mencionan una serie de principios. El principio inicial se denomina principio de la entrada en vigor. El principio de la entrada en vigor, con este se expresa que a partir de ese momento que la norma procesal surte sus efectos, estando en consonancia con dicho principio, lo regulado en la norma constitucional que leí, que es el artículo 180, y el artículo 6 de la ley del organismo judicial, que se refieren obviamente a la vigencia de las normas jurídicas. El segundo principio se denomina principio de abrogación o de la abrogación. Dicho principio denota que la nueva ley se aplica con exclusión de la anterior, en virtud de la abrogación o derogatoria total de dicha ley, o bien derivado de la derogatoria parcial de dicha ley, tal y como lo establece el artículo 8 de la ley del organismo judicial, el cual preceptúa que las leyes se derogan por leyes posteriores, por declaración expresa de las nuevas leyes, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes, y totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Entonces, es importante que ustedes aprendan a... No le vamos a chivear porque se van a sentir indignados que les estoy diciendo que chivear, ¿no? A la par del artículo que leímos ahorita, pueden consignar así con lapicero qué principio contiene dicho artículo. Y en el artículo 6 pues pueden poner el principio de entrada en vigor. En el artículo 6 de la LOC y en el 180 de la Constitución, porque van de la mano. En el principio de abrogación pues lo pueden consignar a la par del artículo 8. Luego habla de un principio de retroactividad. Este principio de retroactividad significa que la ley anterior continúa rigiendo las situaciones que cayeron bajo su imperio. O sea,
las contempladas en el supuesto o hipótesis legal, excluyendo la aplicación de una ley superior. Dicho principio se complementa con lo que se denomina ultraactividad de la ley. Esta significa, la ultraactividad, que una ley que ha sido derogada continúe aplicándose durante la vigencia de una nueva ley. Aquí podrían decir ustedes, bueno, pero ¿por qué? Si ya fue derogada. Tiene su razón de ser, tiene sus motivos. Se va a seguir aplicando en aquellos expedientes que se iniciaron con esa ley, con esa norma. No podemos usar la nueva, sino tendremos que usar la anterior. Y eso es lo que se denomina ultraactividad, es decir, que una ley que ha sido derogada continúa aplicándose durante la vigencia de la nueva ley. Es decir, tenemos dos leyes a aplicar, pero la nueva ya está vigente, pero va a contemplar el aplicarse en los casos nuevos. Y de la ultraactividad encontramos un ejemplo de ello en lo preceptuado en el artículo 1, Romanos, de las disposiciones finales del Código Procesal Civil y Mercantil, y en el artículo 547 del Código Procesal Penal, con lo que se denomina retroactividad de la ley, que implica que una nueva ley quiera regir situaciones realizadas al amparo de la ley derogada, es decir, que la ley derogada sigue rigiendo los procedimientos ya iniciados, pero la nueva ley determinará su vigencia, tal y como lo establece la Constitución Política de la República en el artículo 15 y la ley del organismo judicial en el artículo 7. El artículo 1 de las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, ahorita se los voy a leer. Artículo 1 de las disposiciones finales. Disposiciones finales. Procesos pendientes. Artículo 1. Los procesos pendientes, al entrar en vigor esta ley, se tramitarán y resolverán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Sin embargo, eso obviamente ya es una ley, ya es una fuente histórica, ¿verdad? Porque eso ya no se aplica, ya que como hablábamos el primer día, este código ya tiene 58 años. Entonces hay muchas cuestiones que ya fueron subsanadas, es decir, esos expedientes ya están fenecidos. Igual en el 547 del Código Procesal Penal, puesto que para la aplicación de ellos el organismo judicial en su momento estableció los juzgados liquidadores, es decir, que liquidaran esos expedientes, y también el Ministerio Público estableció fiscalías liquidadoras, a efecto de que se dedicaran solo a terminar, a finalizar o concluir esos expedientes. Luego de ello tenemos la unidad o capítulo 6, que habla de la aplicación de la ley procesal en el espacio. Al igual como indicábamos en la aplicación de la ley temporal, toda norma jurídica con ese aspecto de la vigencia de temporalidad también está destinada a regir en un espacio territorial determinado. Por los límites de cada estado ejerce sus poderes soberanos. Y eso es como conocemos como la aplicación de la ley procesal en el espacio. Siendo importante destacar que, tal y como lo indica el doctor Mario Aguirre Godoy, en la materia procesal deben destacarse los siguientes preceptos: la competencia, las formas del procedimiento y medios de defensa que se rigen por la ley del lugar donde se ejercite la acción. Bien, alguien que me puede explicar así con sus palabras qué entiende por competencia.
exacto. Digamos, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia, porque la jurisdicción es la potestad inmanente de la soberanía del Estado que les permite juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Pero obviamente se debe poner un límite porque no puede ser un juez de todo, ¿verdad? Ni de todo el territorio, ni nada, no podría hacerlo. Entonces también se dice que la competencia es el límite dentro del cual el juez puede ejercer sus facultades jurisdiccionales. Así como lo decía la compañera que ya mencionó, por razón de la materia, ¿verdad? Que también hay por razón de la cuantía, hay por razón del territorio, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos las formas de procedimiento. Alguien que me explique con sus propias palabras qué entiende por formas de procedimiento. Sí, las formas de procedimiento que puede ser oral, escrito, o a veces hay híbridos, ¿verdad? Que hay una parte oral y otra parte escrita, como sucede en familia, como sucede en laboral. Asimismo tenemos medios de defensa. Los medios de defensa es todos aquellos mecanismos que la ley procesal le otorga a las personas para defender sus derechos. Para defender sus derechos, que en penal existe la defensa material, que es la que hace el propio sindicado o procesado, y la técnica, que la van a ejercer los abogados de su confianza, ¿verdad? Que puede ser de la defensa pública o puede ser un abogado particular que ejerza la profesión liberal. Pues todos esos aspectos, la competencia, las formas de procedimiento y los medios de defensa, se rigen por la ley del lugar donde se ejercite la acción. Es decir, si va a ser en nuestro país, se va a regir por las leyes guatemaltecas. Luego tenemos el segundo aspecto que menciona el doctor Aguirre Godoy, el que funda sus derechos en leyes extranjeras debe probar la existencia de estas. Este es precisamente uno de los casos en que el derecho está sujeto a prueba. Normalmente en todas las leyes procesales se dice que se deben probar los hechos, no el derecho. Sin embargo, en toda situación hay una excepción a la regla. Y acá, si alguien invoca una ley extranjera, pues debe probar que esta existe. Debe probar que esta existe porque, y también si esa ley se le aplica a los guatemaltecos en ese país para que haya reciprocidad. Luego tenemos que las leyes, los documentos, las sentencias de países extranjeros, así como las disposiciones o convenciones particulares, no van a tener efecto si menoscaban primero la soberanía de nuestro país o bien la Constitución de la República o el orden público, estando regulado lo atinente a la aplicación de la ley procesal en el espacio en los artículos 5 y 33 del organismo judicial, del organismo judicial. Alguien que me apoye leyendo el 5, por favor. Alguien que lea el artículo 5 de la ley. Artículo 5. Ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los definen las leyes y el derecho internacional. Gracias. Sí, acá está claro, ¿verdad?, que el ámbito de aplicación en nuestro país, el ámbito espacial, indica que el imperio de la ley se extiende a toda persona, que puede ser guatemalteco, puede ser extranjero o puede ya ser residente o en tránsito. Es decir, son 4 supuestos: nacional, extranjera, residente o en tránsito. Es decir, ellos no se pueden abstraer
del ámbito de aplicación de la ley. Diferente es cuando, por ejemplo, hay personal de las embajadas, porque en lo de las embajadas hay una legislación especial que se entiende que el territorio de una embajada es territorio de ese país. Entonces, no se les puede aplicar la ley guatemalteca, pero también hay excepciones, porque puede ser que haya cometido algún delito, entonces sí podría ser sancionado, pero aplicarle otro tipo de sanciones no se podría, ¿verdad? Y eso implica todo el territorio de la República. Y cuando decimos todo el territorio de la República, comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima y terrestre. Por eso es que en algunas ocasiones hay personas que son sorprendidas en aguas territoriales de nuestro país, en la zona marítima terrestre, la plataforma continental, llevando algún ilícito, que en la mayoría de ocasiones, ¿verdad?, son con droga, que pueden ser lanchas, pueden ser aeronaves, como una que cayó ayer en Quiché, ¿verdad? Era un jet que cayó en Quiché. Entonces, por esa razón, cuando las fuerzas de seguridad de nuestro país capturan personas en esa parte del territorio de la República, esas personas van a ser sometidas a las leyes guatemaltecas y van a ser juzgados por las leyes guatemaltecas, por lo que hablábamos del lugar de la acción, donde se ejercita la acción. Sin embargo, en algunos temas, por ejemplo, existen convenios y tratados en el cual la persona extranjera que fue condenada en nuestro país puede ir a cumplir su pena en su país, valga la redundancia. Por ejemplo, hace algunos años que se dio la introducción de aquellos señores de México, de la última letra del abecedario, hubo uno muy famoso que le decían de apodo el Cachetes. Él fue condenado acá en Guatemala, pero cumplió una parte aquí, el resto de la pena lo fue a cumplir a su país, a México. Y así Guatemala también tiene tratados con España, en el cual algunos guatemaltecos han sido condenados en España, y luego vienen a Guatemala a terminar de cumplir su pena. Y hay otras situaciones más. Por ejemplo, el señor Portillo fue juzgado por peculado, que peculado es el delito que cometen los funcionarios públicos al apropiarse de dinero, ¿verdad? Pero también él fue juzgado porque ingresó dinero que no declaró en Estados Unidos. Entonces fue juzgado en Estados Unidos por lavado de activos. Sin embargo, hay tratados que hay entre Guatemala y Estados Unidos, que por ejemplo el señor Portillo cumplió aquí en Guatemala como 2 o 3 años de cárcel, pero él aquí fue absuelto. Entonces esos años se los abonaron a la pena que le fue impuesta en Estados Unidos. Entonces al final él cumplió en Estados Unidos como 2 años, porque la pena más o menos fue de 5 años. Ya había cumplido 3, ya se fue a cumplir 2. Igual el caso de estos señores Martinelli de Panamá, que ellos iban a ser juzgados en Estados Unidos, se escaparon de ahí, se vinieron a territorio guatemalteco, fueron capturados en el aeropuerto. Luego Estados Unidos los solicitó en extradición, los mandaron y fueron a cumplir 2 años y ya salieron de prisión, ¿verdad? Bien, luego tenemos que el artículo 33, por favor, para que me hagan favor de leerlo. Artículo 33 de la Ley del Organismo Judicial. Dice, de lo procesal, la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso y las medidas cautelares se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que se ejercite la acción. Sí, esto se refiere a las personas que van de paso, ¿verdad? Que no tienen ningún domicilio acá, solo van de paso y también se les aplica esta normativa. Bien, esa sería las explicaciones del día de hoy. Si tienen dudas, interrogantes, comentarios, en este momento pueden tomar la palabra. Mira, yo creo que no tiene bien conectado su micrófono, que no le oigo, solo los ruidos. ¿Me escucha ahí? Hable ahorita, creo que ya. No, fíjese, sí, la interferencia. ¿Por qué no hace su pregunta por la manita porque no le entiendo con la interferencia? Y en eso le damos la palabra a Wilson Álvarez.
Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Yo he estado tratando de comunicarme al número que envió para comprar el libro, pero no hay manera de que se comuniquen conmigo. Entonces no sé si usted tiene otra forma de, o dónde lo puedo ir adquirido. Mire, le voy a dar un mensaje que me dio el caballero este que nos está apoyando con eso. Dice que mañana dice que va a estar con los libros en el Burger King de la Petapa a las 4:20 en adelante. Y si no, en la mañana de 8 a 3 por finanzas públicas. Finanzas públicas, mañana, de 8 a 3. De 8 a 3, ajá. Perfecto, licenciado. Yo estaré para muy amable. Bueno. Gracias. Vaya. Gisela Alvarado, dígame. Osorio, perdón. Gracias, buenas noches. Una consulta, ¿en qué parte de finanzas irá a estar la persona, licenciado? Mire, él lo llaman y él llega ahí porque él trabaja ahí en la corte también. Él va a estar ahí. ¿Al número que nos envió? Exacto, a ese número y coordinan con él. Ah, muy bien, gracias, muy amable. Bueno, Raúl Marroquín, dígame. Licenciado, buenas noches. No, solo para corroborar lo que están hablando. Efectivamente, yo me comuniqué con él y ayer estuvo en el Burger King a las 4:20. Yo le dije que pues no me quedaba bien y me sugirió entonces en finanzas. Y es como él dice y como usted explica. Lo llama uno antes al teléfono proporcionado. Él toma más o menos entre 5 y 10 minutos en bajar. Me imagino que a él cuesta un poco a veces. Y pues ya se hace la transacción ahí por la bandera de finanzas. Él pide el lado de la octava avenida, pero sí es efectivo y no es difícil. Únicamente, licenciado. Muchas gracias, Raúl, muy amable. Muy bien, si no hay nada más que hacer, constar, como los decimos cuando cerramos las actas notariales, leemos, ratificamos y firmamos, ¿no? Entonces nos quedaríamos ahí y platicamos el día viernes. Feliz noche, licenciado. Excelente, gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Igualmente. Feliz noche. Feliz noche.